hay diferentes emociones para cuando uno está en desacuerdo. Y el hecho de transitarla, sé que es difícil, sé que puede ser molesto. Sin embargo, el transitarla, el afrontarla, es lo que va a dar autenticidad, como lo mencionas, a cada uno como persona. Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a su podcast Guerreros Valientes. Yo soy Donaldo Cruz Andrade. Gerardo Ochoa Bravo. El día de hoy les traemos el tema de evasión del conflicto. Se los vamos a presentar de una forma diferente, esta vez a través de la historia de Mateo. Mateo es un conocido nuestro que aparentemente era una persona feliz, exitosa. Sin embargo, nos cuenta que un día tuvo un conflicto con su esposa, lo que desencadenó situaciones que lo llevaron a terapia, y es aquí su historia. Mateo nos comenta que, como lo dije, él se veía bien vestido, un buen coche, un buen trabajo, una relación en su familia, con su esposa, con sus 2 hijos. Todo marchaba bien, hasta que su esposa le dijo que ya no sabía si se había casado con una estatua o con un hombre. A lo que Mateo se preguntó ¿por qué? ¿Por qué si él se había esforzado en en no llevarle la contraria a ella, en decirle que sí a todo, en hacer lo posible para que ella estuviera contenta? ¿Qué es lo que estaba pasando o de qué no se había dado cuenta? ¿Verdad? Y no solo eso, sino que también había situaciones en el trabajo de las cuales él no se percataba. Y además, lo que nos comenta es que también ya estaba teniendo situaciones orgánicas a nivel de su cuerpo. Ya se había afectado, que apretaba mucho los dientes, sentía una tensión enorme en los hombros y además presentaba síntomas de colitis, ¿verdad? Este nudo en el estómago. Ajá. Ok, lo que Mateo descubre más adelante, en sesiones, es que es víctima de del tema del día de hoy, que es la evasión del conflicto. Y justo como Mateo, es lo que va a manifestar una persona que lo vive, que lo sufre. Esta evasión del conflicto te va a dar bruxismo, el apretar los dientes al dormir o durante el día, este cansancio o agotamiento crónico, o burnout, por ser tan complaciente en el trabajo para evitar el conflicto. Y como Mateo, que él se sentía feliz y orgulloso de todas las esferas de su vida, las estaba manifestando a través de todas estas situaciones, la gastritis, la colitis, el cansancio. Entonces, fue muy atinado cuando él decide asistir a terapia y no por voluntad. Es su esposa la que le dice, ¿sabes qué? Eres un mueble, ve a terapia o lo nuestro no tiene solución, porque ella decía, no te conozco, no sé quién eres. El evitar el conflicto nos hace ser personas no auténticas. Estar viviendo por la complacencia y en la complacencia y no exponer tu punto de vista en relación a 1001 temas, ¿no? Uh-huh. Sí, en ocasiones es nosotros los que nos damos cuenta que hay que trabajar algo, y en otras es alguien más quien nos lo hace ver. Y cuando alguien más es alguien a quien apreciamos, es importante hacer una mirada y hacia adentro para ver qué hay con eso. Y para ello es que nos vamos a los orígenes de por qué es que sucedió esto. ¿Cómo era el entorno familiar o cómo es el lugar en donde se crió Mateo? Sí, lo que conocemos como el aprendizaje vicario. Ves a personas que no discuten. Ves
Es más, no ves esa discusión, no hay esa ventana abierta al conflicto, ¿verdad? A la resolución de conflicto, que recordemos la parte de un conflicto. Fíjate qué bonito cómo lo mencionas, la ventana al conflicto. En ese modelado es observar. Mateo parece que nunca vio cómo sus papás lidiaban con el conflicto. Entonces, esa ventana a observar el conflicto, ver la discrepancia o la diferencia de opiniones, cómo las expresan las personas involucradas y cómo se llega a la resolución positiva, negativa, una resolución en donde están o no están de acuerdo en un cambio o lo que haya generado el conflicto, pero tienes que verlo. Los niños tienen que ver cómo se lleva a cabo el conflicto. Muchas veces los padres, para evitar traumatizar a los niños, se encierran en la recámara a hablar temas de adultos y los niños no se dan cuenta de cómo se debe de ventilar un conflicto y pues no aprenden y entonces no lo consideran, no saben hacerlo y pues lo evitan porque tienen ansiedad por allá de grandes porque no saben lidiar con una situación de esta naturaleza. Así es. Otro de los orígenes puede ser el reforzamiento negativo, es decir, que aprendió que lo mejor es evitar, es pasar por este proceso, como tú lo mencionas, la discusión, la diferencia de ideas, el procesamiento, es decir, en el canal para que se compartan o se haya una resolución. No evitó, aprendió que evitando ese dolor se está mejor, no se enojan con él, se logra lo que aparentemente quiere. Entonces es como irte por otro camino, el cual te produce una satisfacción momentánea. Sí, porque se evadió la ansiedad del conflicto. Uh-huh. Y es bien importante o es bien claro cómo pisotea tu autenticidad y va en contra de uh-huh. tus valores y de ti mismo como persona. Uh-huh. Cuando estamos en la evitación del conflicto, por la complacencia, estamos bajando la intensidad de nuestra propia persona, bajando la fuerza de lo que somos y se pierde lo que eres como individuo. Entonces es bien feo ser víctima de esta evasión del conflicto, de este miedo, porque te desvalorizas. Entonces uh-huh. sí es muy, muy, muy preocupante. Sí, por eso es que cuando su pareja le dice, oye, pero ¿qué es lo que quieres? No sé en realidad qué es lo que quieres, qué es de ti. Siempre hacemos todo lo que yo te diga y estás de acuerdo con ello. ¿Es en verdad que estás de acuerdo o por qué no me dices qué es lo que tú quieres hacer? Es ahí cuando pues ya no hay una relación fructífera para ambos porque es uno de los dos quien lleva la batuta cuando debe de ser a la par, ¿cierto? Sí, y es que Mateo es una persona con una característica de personalidad importante a mencionar, la excesiva complacencia por el temor a ser abandonado. Y es que cuando introyectamos esto de que cuando vamos a expresar lo que opinamos y por eso la otra persona se va a molestar, se va a enojar y nos va a dejar de querer, nos quedamos en la complacencia. Entonces, uh-huh. son muchas las circunstancias por las que Mateo llegó a desarrollar como adulto pues esta situación, sin olvidar esta cosa que también puede no haber sido allí, pero que ocurre mucho con los hogares autoritarios o los hogares explosivos. Uh-huh. Cuando se hace invisible a la persona y no se le permite explorar sus emociones y explorar la confrontación. Entonces uh-huh. es bien complicado esa parte. Uh-huh. Sí, si no conoces qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que estás pensando y qué es lo que quieres, difícilmente vas a poder expresarlo y defenderlo y empatizar también con la otra parte, ¿verdad? Porque quizás también esto es lo que le sucedía, que pues no podía considerar la otra parte de la relación, en este caso de su pareja, y por lo mismo es que no expresaba su punto de vista para no
tener esa molestia y la emoción que causa el hecho de estar en descontento con otra persona, de no compartir esa idea, es hasta cierto punto, ¿qué podría ser? Es desgastante, sí, es temerosa, ¿verdad? Hay diferentes emociones para cuando uno está en desacuerdo, y el hecho de transitarla, sé que es difícil, sé que puede ser molesto. Sin embargo, el transitarla, el afrontarla, es lo que va a dar autenticidad, como lo mencionas, a cada uno como persona. Y es que salir de relaciones superficiales, lo que pasó con su esposa fue, ella se dio cuenta de que estaba en una relación superficial con su esposo, con el padre de sus hijos. Salir de una relación superficial es bien complejo, porque tienes que afrontar lo que tú dices, estos momentos de ansiedad, estos momentos de incomodidad, pero debes de hacerlo para poder vivir en una relación auténtica. Entonces, es difícil, pero como tú lo dices, a través de mindfulness, por ejemplo, con respiración y con llegar a esta situación de vivir la emoción, entonces puedes llegar a una autenticidad, que lo mencionábamos en las máscaras, ¿no? Aquí el tema con Mateo es que él nunca se había quitado o nunca se permitió darse cuenta que incluso portaba una máscara. Prefería no ver, ¿no? Y lo que nos lleva a cuáles son las señales que lo alertan. Pues él llegó a terapia y el psicóloga le dijo, pues, ¿qué te trae aquí, no? ¿Qué está pasando? Y empezó a comentar todo lo que él pensaba, la situación con su pareja, y entonces fue que le dijo, ¿y qué más? Y ya él lo que menciona es que dijo, pues ahora que lo veo, tengo estreñimiento, estoy apretando mucho los dientes a la hora de dormir, me cuesta trabajo para hacer ciertas actividades y mucha pesadez. Ajá. Sí, es bonito, bueno, es bonito como nos dimos cuenta en el tema de Mateo, porque lo que platicaba era que estaba constantemente agotado, que estaba débil, y finalmente su apariencia es de una persona exitosa, y ese cansancio era ya el desgaste emocional que se estaba manifestando en su cuerpo. Entonces, todo esto lo comentó, nos dijo que lo comenta en sesión, y es como coincide, y entonces el terapeuta se da cuenta del punto a intervenir, era justo eso, de cómo manejar el conflicto, cómo afrontar el conflicto, y le presentó varias opciones. Él nos platica, Mateo, las estrategias que emplearon con él, entre la que fue más importante, que yo recuerdo como más importante para él, que mencionó, es que le hicieron darse cuenta de que tenía que cuestionar. Cuando venía el conflicto y él se sentía mal, y él decía, es que si le digo a mi jefe que no puedo con el proyecto, que no estoy de acuerdo con esta carga de trabajo, que no estoy de acuerdo con esta nueva dirección, de estas nuevas directrices, él suponía que iba a ser desbancado de su puesto, que iba a ser llamado a la atención, que le iban a llamar la atención, que iba a ser corregido, entonces que iba a ser visto como un empleado mediocre. Entonces, la cuestión existente, la pregunta de, ¿esto que estoy pensando tiene sustento? ¿A algún compañero ya lo despidieron por negarse a trabajar un nuevo proyecto cuando estás con otro? ¿A alguien le llamaron la atención por decir, tengo suficiente carga de trabajo y esta la voy a hacer más adelante? No había esa información. Entonces, cuestionar tu pensamiento de temor para sustentarlo con una realidad. Y bueno, si no hay hechos, entonces no. Eso fue como que de las cosas que empezó él a implementar en el área laboral, ¿no? Sí, el saber, el tener en cuenta que estas situaciones no lo van a llevar a un despido, no lo van a llevar a la fractura con su pareja, el hecho de que él tome otra decisión, porque en la rumiación o en el pensamiento se tiene esa idea, ¿verdad?
Y me voy a regresar un poco a la somatización en cuanto a lo curioso que a veces es mejor no ser consciente. Y ya lo habíamos platicado porque en la conciencia te das cuenta de muchas cosas. Te das cuenta de cómo se siente tu cuerpo, de cómo ves a los demás, qué es lo que estás pensando. Y no es hasta ese momento cuando todo transita de manera regular. Y quizá es por eso que aunque él se le veía bien, no lo estaba, porque no lo había hecho presente, no lo había traído a la conciencia. Ajá. Entonces sí, lo que mencionas de esta parte de psicoeducar a la persona para que él vea que no es así, que esa creencia que lo limita a expresarse, a dar su opinión, no le va a traer esa consecuencia catastrófica que él estaba pensando, ¿verdad? El mindfulness ya lo habías comentado también, ¿cierto? Lo mencioné solamente como una forma de atender en este y en todos los episodios, atender una situación siempre con la respiración, siempre con el mindfulness, siempre haciendo la pausa, respirando y observando lo que está aconteciendo, porque la introducción de los pequeños nos es lo que va a generar ansiedad. Entonces a Mateo lo que se le recomendó fue, entre otras cosas, como ya mencioné, la introducción de los pequeños nos, o atender conflictos sin importancia, para que gradualmente te vayas aclimatando a lo que es un conflicto que generaría muchísima ansiedad o temor a la confrontación. Por ejemplo, se le dice que vaya al restaurante y él diga al mesero, ¿me traes mi refresco o me traes mi bebida sin azúcar? No, es que aquí las bebidas van con azúcar. Yo no la quiero con azúcar. Yo no consumo azúcar, entonces quisiera otra opción. ¿Qué te parece que un vaso de agua o el cóctel pero sin el jarabe endulzante? Entonces es una discusión que sí le genera conflicto, pero que no es trascendente, va a ser un poco de ansiedad. Y con mindfulness prepararse para vivir estos momentos en pequeñas discusiones o situaciones en las que hay una confrontación, exponiendo lo que él considera y aclarando de que necesita una opción y él tiene esta opción, ya el mesero te da o no, pero el mindfulness previo es ejercitado, llevándolo a cabo todos los días, para que cuando llegues al momento del conflicto lo puedas traer al momento. Sí, ese es un buen ejemplo para comenzar, el que mencionas del restaurante, porque es algo que aparentemente es pequeño, pero puede significar grandes cambios, porque se comienza con eso, ¿verdad? Y progresivamente se va haciendo esa introducción al no o al sí, y ya después ya se toma otra decisión que va a ser trascendente, ahora sí. Sí, ya tienes la opción o ya has estado expuesto a confrontar y que el resultado ha sido no caótico o no un mundo de caos como lo imaginabas. Entonces, con estas prácticas, al momento de llegar a hablar con tu pareja, hablar con su esposa sobre algo relevante, ya no generó tanta ansiedad. Además de que como ya había transitado con pequeñas ansiedades ante conflictos, ya sabía que iba a salir después, que iba a transitarlo y que iba a salir adelante. Se me hace que también le han de haber recomendado aceptación y compromiso, porque checaron lo que había acontecido, su hoja de vida, cómo es lo que pensaba, cómo es que estaba pensando, y no es deshacerte de esos pensamientos, sino aceptarlos como lo que es, algo que tú generas, no es algo que te controla a ti.
y trascenderlos, confrontarlos, después con el compromiso de que va a haber un cambio para una mejora en cuanto a él ya se dio cuenta que le está afectando a nivel orgánico, a nivel de pareja y a nivel relacional, ¿verdad? Con las personas. ¿Cómo es ahora, Mateo? Bueno, en terapia también aprendió el proceso de lo que es el conflicto. Uh-huh. Entonces, porque de hecho él ahora lo practica mucho. Sucede que... Ya no se deja. Ya no se deja, bajó el nivel de complacencia, aunque sigue siendo una persona muy amable. Y los límites también. Y estableció límites, y eso lo hizo a través del proceso del manejo del conflicto, que es cuando expresar lo que está ocurriendo, expresar lo que yo estoy sintiendo, empatizar en la otra persona y proponer una opción del cambio. Entonces, él aprendió estos 4 momentos del conflicto: el hecho o la anunciación del conflicto, lo que yo estoy sintiendo por esta situación, lo que supongo que tú estás pensando porque empatizo. O pregunto. No puedes preguntar porque no estás en esa parte. Es, vamos a pasar el fin de semana con mi familia, dice su esposa. Entonces, el hecho es, este fin de semana vamos a pasar el fin de semana con tu familia. Yo me siento incómodo pasando todo el fin de semana porque es el fin de semana del Mundial y va a jugar México y a tu familia no le gusta el fútbol. Entiendo que es importante para ti estar con tu familia. Te propongo que al momento del partido me mandes a comprar refrescos y me desaparezco 2 horas. ¿No? Entonces, y ya, no, ¿cómo crees que te vas a salir? Bueno, está bien. Vamos a estar con tu familia, pero la final sí no vamos a ir con tu familia. Entonces, ahí están estas 4 partes. No puedo preguntar en este momento, ¿tú qué opinas? Hasta llegar a que se presenta el hecho. Se presenta el hecho, se explica lo que yo siento, doy empatía, entendiendo lo que tú sabes y lo que tú quieres, y se presenta algo, y ya entonces tú dirás, ok, mira, fíjate que yo me siento, ya estás preguntando. ¿Y cómo te sientes? Sí, y entonces la otra persona y ya comienza el diálogo y demás. Es importante la asertividad y la empatía en este proceso del conflicto. En todo proceso de comunicación. En todo proceso de comunicación. Pero sobre todo, o lo puedes obviar en alguna conversación, dejar un poco la asertividad, dejar un poquito de lado la empatía, pero en la atención del conflicto es un elemento muy necesario porque estamos en una diferencia de opiniones. Entonces, hacerle ver a la otra persona lo que yo siento asertivamente y expresar empatía, porque entiendo lo que tú... puedas tener una opinión diferente. También por la parte en el trabajo, pues le dejaron de cargar la mano en las actividades que no le correspondían, sobre todo, que no eran parte de su área, pero pues él, al ser eficiente, le mandaban más y más trabajo, lo que no lo dejaba progresar. Ahora, en esta nueva etapa, que ya sabe poner límites y sabe también decir que no, hace lo que le corresponde, lo hace de una manera eficiente y pudo progresar, pudo sacar proyectos adelante que antes no tenía ese tiempo quizás para hacerlo. Porque también, recordando los pasos, expresaba su sentir en cuanto al trabajo, y entonces las relaciones laborales se volvieron más auténticas, porque ya no nada más era Mateo el que siempre dice que sí. Ya Mateo, oye, tiene una opinión, tiene una familia, tiene compromisos y también establece tiempos y horarios para las actividades laborales. Entonces, sus relaciones se convirtieron en algo más auténtico porque ya lo conocemos mejor. ¿Te parece que esta confrontación del conflicto te lleva a una mejor relación de equipo en el área laboral en cuanto a que puedes ahora desarrollar tus habilidades blandas? Sobre todo eso,
y que permites que las demás personas te conozcan. Y conocer a las demás personas también, porque ya no está ese miedo, y si está ese miedo, se atraviesa. Bien, para ir cerrando, antes de cerrar, porque siempre lo mencionamos al final, si te está gustando este episodio con una temática nueva, te invitamos a que te suscribas, a que le des like, a que lo compartas. Puede que hayas llegado desde algún short de TikTok, de Instagram, y te quedaste aquí viéndolo, no sé, por cualquier otra cosa. Tal vez te identificas, tal vez conoces a alguien. Si conoces a alguien, mándaselo y vemos qué te dice. Ahora sí, vamos Comenten. a la reflexión. También comenten. Pasar de una complacencia o abordar las relaciones personales y siendo funcionales es muy bueno. Es difícil vivir con la ansiedad y es complejo, pero con los ejercicios de mindfulness, con la respiración y siguiendo un protocolo de comunicación, exponiendo el hecho desde tu asertividad, estableciendo límites, empatizando a la otra persona o con la otra persona y proponiendo un cambio o proponiendo tu idea o lo que tú quieres, es como dejamos estas relaciones y es como Mateo se alejó de ser el mueble para su esposa y se reencontraron en una situación, una relación amorosa más auténtica. Así es. Enhorabuena por Mateo. Enhorabuena por los que se atreven a dar ese paso de conocerse, de conocer qué es lo que le provoca esa situación. También a los que se saben escuchar cuando alguien más les dice algo que están viendo en él. Y no se trata de ganar discusiones, se trata de vivir una vida con valores y con principios. Que duela lo que tenga que doler, pero con propósito. Con esto me despido. Gracias, nos vemos en la siguiente. Saludos.